Creer en Cristo Jesús, repito, es el inicio en el proceso de poder llegar a ser libres. Bienvenido a este espacio donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios, confiando en que pueda ser de bendición. El proceso de libertad, según Jesucristo, es el tema de hoy. El proceso de libertad, según Jesucristo. Le voy a invitar a que saquemos, por favor, el boletín de nuestra iglesia, Centro Mundial de Oración. En la parte posterior está el tema que hoy estaremos tratando. El versículo, o los versículos que estaremos viendo, están allá en Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Juan 8, 31 al 32. Y dice la palabra de Dios, dice, hablando el Señor Jesucristo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En este capítulo 8 del Evangelio según San Juan, al principio de este capítulo, nos encontramos a Jesús dialogando con ciertos judíos. Jesús se encontraba afuera del templo de Jerusalén. Habían traído a una mujer que la habían encontrado en el acto mismo del adulterio. Y esta mujer fue llevada por estos hombres religiosos al Señor Jesucristo para ver qué opinaba, qué tenía que decir Jesucristo acerca de lo que estaba sucediendo con esta mujer. Y obviamente conocemos la historia. Jesucristo empieza a escribir en tierra y Jesucristo obviamente les pregunta: el que esté libre de cualquier culpa, arroje la primera piedra. Y conocemos que cada quien se fue alejando, cada quien se fue yendo hasta que la mujer queda sola. Y obviamente Jesucristo le dice: nadie te está culpando, ni yo mismo te condeno, vete y ya no peques. Pero también había ciertos judíos que permanecen con Jesucristo y son judíos que habían creído en Él. Y Jesucristo se dirige a ellos, y es donde quiero estarme enfocando en este pasaje. Se dirige a ciertos judíos, el Señor Jesucristo, que ya habían creído en Él. Y les da, bien interesante, los que acusaban a la mujer se van, pero algunos se quedan ahí. Y luego, de alguna forma, Jesucristo tiene que enseñarles algo a ellos. Jesucristo les pregunta, o más bien les da la fórmula para poder realmente ser libres. Y lo primero que quiero que, ahí en el número 1, en sus notas, es que debo creer en Jesús. Dice el pasaje en el capítulo 8, versículo 31, la primera parte, dice que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Es decir, Jesús está dirigiendo a personas que ya creían en Él. Y es aquí donde quisiera iniciar mencionando que este es el proceso de libertad que vamos a estar viendo en este pasaje. El proceso de libertad en nuestras vidas, hermanos, amigos, inicia cuando pongo mi confianza en Jesucristo. Nada en esta vida puede realmente tener valor si no iniciamos creyendo en el Señor Jesucristo. Usted y yo fuimos creados, hemos compartido hoy domingo, para alabanza de la gloria del Señor Jesucristo, para la alabanza y gloria de Dios. Y el principio, precisamente, el principio para poder llegar a ser realmente libres es creer en Jesucristo. Y pareciese esto algo muy obvio, este primer paso inicial. Sin embargo, es fundamental. Es el momento donde no solamente estamos creyendo en el Señor Jesucristo, sino que es el momento donde pongo mi mirada en Jesucristo y deposito mi vida entera en sus manos. Esto no solamente es de creer que hay Dios, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino es un proceso, o más bien el principio de este proceso, donde yo decido poner mi confianza en Él, en Dios. Es decir, lo primero es que yo debo poner mi confianza en Cristo Jesús.
pongo mi vida en las manos de Dios, en que su gracia, su favor, vienen a ser una realidad en mi vida. Entonces todo inicia cuando yo pongo mi confianza en Cristo Jesús. Todo inicia este proceso de libertad del cual Jesucristo está hablando aquí, y vamos a estar hablando, inicia cuando yo creo en Jesucristo. Si usted ya creyó en Cristo Jesús, bueno, eso es excelente, es muy bueno, pero es solamente el principio. Y esto me lleva al segundo aspecto, ahí en sus notas, es que primeramente es debo creer en Jesucristo. Lo segundo es que debo permanecer en la palabra de Jesucristo, en la palabra de Dios. El segundo aspecto, versículo 31, la segunda parte dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. El primer paso, como hemos dicho, es creer en Jesús. Lo segundo que Dios espera de nosotros es que lleguemos a ser sus discípulos. Un discípulo básicamente es alguien que sigue a otra persona. Es decir, alguien que está aprendiendo, alguien que está siguiendo lo que otra persona está enseñando, lo que otra persona tiene que decirme. En este caso, nos pide Jesucristo que seamos sus discípulos, es decir, que seamos seguidores de Él. Y no solamente seguidores, como hemos dicho así, de que ir atrás de Él, sino que podamos aprender de Él, que podamos seguirle a Él, pero con la intención de poder llegar a ser como Él es. No basta con creer en Cristo Jesús, sino que el segundo aspecto que Dios espera de nosotros es de que seamos discípulos del Señor Jesucristo, es decir, que sigamos al Señor Jesucristo. Es decir, es indispensable seguirle. Repito, no solamente creo en el Señor Jesucristo, sino que Él espera que yo le siga a Él, que yo llegue a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y para seguir a Jesucristo debo obviamente saber a dónde va. Debo de alguna forma conocerle, debo poner mi mirada en Él. Entonces la pregunta surge, ¿cómo puedo saber a dónde va Jesús? Si yo voy a seguir al Señor Jesucristo, si yo quiero conocerle más a Él, obviamente Jesucristo ya no está aquí en la tierra. Jesucristo físicamente, Jesucristo, yo no puedo salir ahorita y verle ahí en algún lugar y lo voy a seguir. No, sino cómo voy a conocer a dónde va Jesús si no lo veo físicamente. ¿Cómo puedo conocer al Señor Jesucristo si no le veo físicamente? ¿Cómo puedo conocerlo? La respuesta es muy sencilla. Es decir, si yo permanezco en su palabra, si yo leo la Biblia, si yo leo la palabra de Dios, llegaré a conocerle y sabré cuál es su voluntad para mi vida. Es decir, usted y yo debemos permanecer en la palabra de Dios, debemos permanecer, conocer lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Entonces yo llego a conocerlo a Él. Jesucristo dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces no solamente basta con creer en Jesucristo, sino lo segundo es permanecer en la palabra. Recordemos que estamos hablando del proceso para poder llegar a ser libres. Y lo segundo es permanecer en la palabra de Dios para nuestras vidas, en la palabra que Él ha dejado a nosotros. Entonces, esto me lleva al tercer aspecto, y es quizá muy sencillo todo esto. Debo creer en el Señor Jesucristo, debo permanecer en las palabras del Señor Jesucristo, permanecer en su palabra. Y número 3, debo llegar a conocer la verdad. Versículo 32, 8:32 de Juan, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primero, creo en el Señor Jesucristo. Lo segundo es que permanezco en su palabra. Y lo segundo, la consecuencia de yo creer en Cristo Jesús, de permanecer en su palabra, lo segundo es que llegaré a conocer la verdad. Dice, y conoceréis la verdad. Dice, y la verdad os hará libres. Cuando creo en Jesucristo, cuando le sigo, cuando permanezco en su palabra, entonces llego a conocer la verdad. No dice una verdad, sino dice
la verdad. Conoceréis la verdad. Y cuando conozco la verdad, vengo a ser libre. Escúcheme bien. Cuando yo llego a conocer la verdad, entonces soy libre. Y obviamente Jesucristo es la verdad. Y esto aplica también en el aspecto de conocer la verdad de un asunto. Cuando yo conozco la verdad, entonces yo me siento libre, me siento como ya conozco la situación. Y en ese sentido, conocer la verdad no nos hace libre. Conocer al Señor Jesucristo me hace libre. Entonces, este es un proceso personal. Es decir, yo, Benjamín, tengo que creer en Cristo Jesús. Yo, Benjamín, debo permanecer en la palabra de Dios. Y yo, Benjamín, entonces conoceré la verdad. Usted no puede ser libre por la verdad que yo, Benjamín, he descubierto, por lo que yo he leído de la palabra. Y aunque todo eso ayuda, usted ahorita me está escuchando. Y usted cree lo que yo estoy diciendo. Y usted está confiando en que lo que yo le digo es la verdad. Y claro que lo es. Pero lo que yo quiero dar a entender es de que usted, ahorita puse el ejemplo mío, pero usted debe también tener esa habilidad de usted creer en Cristo Jesús. Usted permanecer en la palabra de Dios. Y usted mismo conocer la verdad por usted mismo. No por lo que yo le estoy diciendo ahorita, aunque es verdad lo que le estoy diciendo. Pero es tan indispensable, tan bueno, tan necesario que usted pueda tener su propio encuentro con el Señor Jesucristo. Y usted entonces conocerá la verdad y usted entonces será libre. Usted no puede depender, lo hemos estado diciendo en estos días en la iglesia, no puede depender de lo que Dios ha hecho a través de una hermana, de una hermanita, o de un hermano, en fin, sino que, y eso es lo hermoso del Evangelio, que usted y yo podemos tener este encuentro personal con Cristo Jesús. Usted mismo, dése cuenta. Podemos creer en el Señor Jesucristo, podemos permanecer en la palabra de Dios y podemos conocer la verdad, que es Cristo Jesús. No podemos brincar ningún paso en este proceso de libertad según el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo, algunos que habían creído en Él, Jesucristo le está hablando, algunos que habían creído, fíjate, ya habían creído algunos judíos en Él, pero Jesucristo les empieza a decir cómo ellos pueden llegar a ser libres. Ya habían creído en el Señor Jesucristo, pero les dice, pero si ustedes permanecen en mis palabras, van a ser mis discípulos. Dice, y entonces conoceréis la verdad. Una vez que eres mi discípulo, una vez que tú me sigues, una vez que permaneces en mí, una vez que conoces mi palabra, una vez ahí, entonces vas a llegar a ser libre. Es un proceso que no podemos alterar. Es un proceso que no se consigue de ninguna otra manera. Y si usted dice, hermano, yo vengo a la iglesia, ya tengo 30 años buscando al Señor y yendo a la iglesia, yo creo en Él. Pero quizá usted no ha permanecido en la palabra de Dios. Usted está a expensas a que alguien más ore por usted, que alguien más busque a Dios por usted. De alguna forma todo eso está bien, pero yo le invito y le animo, le exhorto a que no solamente crea en el Señor Jesucristo, sino que usted permanezca en la verdad, permanezca en la palabra para poder llegar a ser libre verdaderamente. Quizá usted conoce del Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, pero todavía permanece en el pecado. En vez de permanecer en la palabra, está en pecado, aunque ya cree en el Señor Jesucristo. Pero usted solamente está iniciando ese proceso. Vamos a continuar. Permanezca en la palabra de Dios. Y entonces usted será un discípulo del Señor Jesucristo y por consiguiente usted podrá experimentar esa libertad que podemos tener al conocer la verdad en Cristo Jesús. Y Cristo es la verdad. Así que como conclusión, muchas veces como cristianos nos quedamos en el primer paso. Creemos en Jesús. Sin embargo, permanecemos en nuestra forma de pensar, en nuestras ideas, y no le seguimos. Yo creo, pero no estoy dispuesto a seguirle. Yo creo que en el Señor Jesucristo, pero no estoy dispuesto a entrar en disciplina, ser su discípulo, disciplinarme, ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y por ese motivo seguimos esclavizados al pecado. Y no logramos experimentar la verdad
o la verdadera libertad, porque ignoramos este proceso según Jesucristo de libertad. Es un proceso. Cree en el Señor Jesucristo, permanece en mis palabras y vas a conocer la verdad. Cree en el Señor Jesucristo, fíjese, cree en el Señor Jesucristo, luego permanezca en las palabras de la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra del Señor Jesucristo para usted, permanezca ahí, y como consecuencia usted va a poder conocer la verdad. Dice, ¿y qué? Y la verdad te hará libre. Así que yo le invito en esta hora, hermanos, a que si ya hemos iniciado este proceso, no se quede a medias, no se quede ahí como diciendo, yo creo en el Señor Jesucristo, pero hasta ahí. Sino que busque, siga al Señor Jesucristo, disciplínese en la búsqueda del Señor Jesucristo a través de su palabra. No solamente diga, es que el pastor dijo, la hermanita dijo, el hermano dice. No, que usted diga, Dios me dijo a través de su palabra. Hermanos, ahí está la clave. En serio que se lo estoy diciendo. Ahí está la clave, donde usted cada día puede tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y a manera de conversar ahí en el grupo familiar, le estoy invitando a que explique usted el proceso de libertad según Jesucristo. Y si pueden comentarlo ahí, explicar el proceso de libertad según el Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, en tu palabra podemos encontrar la verdad. Tu palabra nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ayúdenos, Señor, a entender y poder estar en este proceso, Señor, de conocerte, ser tus discípulos y conocer la verdad para poder llegar a ser libres. Gracias porque tú no ocultas nada de nosotros. Tú nos muestras cuál es el verdadero camino y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por permanecer. Gracias por ver este video. Le invito para que lo comparta. Aquí abajo hay un link, una liga donde dice compartir. Compártalo a través del WhatsApp. Compártalo a través de correos electrónicos. En fin, a través de mensajes. En fin, usted a una llamada por teléfono, ¿sabes qué? Métete al YouTube en el canal del Centro Mundial de Oración. Si no se ha suscrito, suscríbase. Invita a que otros se puedan suscribir y háganle clic a la campanita que está ahí para que cada vez que Dios mediante cada semana estemos subiendo un video, pues la notificación le puede llegar ahí de que ya está listo el video, para que todos podamos estar escuchando la palabra de Dios, que es algo muy, muy bueno. Así que Dios me los bendiga. Adelante en los propósitos eternos de Dios. Les amamos.